hablemos con calma y también con la emoción que todavía llevamos encima de todo lo que nos están haciendo sentir los capítulos de Are You Sure? Porque de verdad no hacen más que encantarnos, intrigarnos y dejarnos pensando día y noche en esa conexión tan evidente que se ve entre Jimin y Jungkook. Es impresionante cómo, incluso en cosas cotidianas, en escenas que a simple vista podrían parecer normales, terminan mostrando una sincronía tan clara, tan natural y tan única, que hasta parece que por ratos se olvidaran por completo de que hay cámaras grabándolos. Y luego, cuando de repente recuerdan que están siendo observados, es como si cada uno intentara ajustar su comportamiento, sus gestos, su lenguaje corporal, deteniendo movimientos, desviando la mirada, cambiando el tono, como si quisieran reacomodar todo para que no se note demasiado esa energía que corre entre ellos y que por más que intenten ocultar, igual se siente y se ve en pantalla. Y aún así, incluso con esos momentos donde los vemos controlarse, dicen muchísimo. Porque muchos sabemos, o al menos intuimos, que lo que vemos es solo una pequeña parte de lo que realmente ocurrió. Sabemos que hay momentos que pudieron ser mucho más intensos, más profundos, más cargados de emociones, y que por decisiones de edición nunca llegan a salir completos. Y ahí están los cortes, esos cortes que aparecen justo cuando la atmósfera se pone más pesada, más íntima, más reveladora. Esos cortes justo en los instantes en los que parece que quieren quedarse a solas, esos silencios que duran un poco más de lo normal, esas miradas que se sostienen demasiado y que de repente, ¡pum!, desaparecen porque la escena pasa a otra cosa. Cada uno de esos cortes termina diciendo más de lo que muestra. Y nos deja con la sensación de que detrás de cámaras hubo muchísimo más. Ahora, entrando en el tema que nos trae tan confundidos y al mismo tiempo tan atentos, ese supuesto error de edición que nos tiene dándole vueltas a todo desde que salió el adelanto previo al estreno de los capítulos 3 y 4. En ese adelanto, como ya sabemos, mostraron varios fragmentos que luego vimos en los capítulos. Pero lo que realmente nos dejó con la cabeza explotando fue esa conversación que escuchamos entre Jimin y Jungkook sobre su vida militar. Una conversación que desde el primer segundo se sintió importante, vulnerable, sincera. Jimin diciendo, para ser honesto, realmente quería beber aquí contigo. Y Jungkook respondiendo con esa frase que nadie ha podido olvidar. Y lo estaba pasando mal, ¿sabes? Así que me apoyé en ti. Esas palabras nos dejaron esperando muchísimo más. Nos dejaron con el corazón en la garganta, preguntándonos qué más se dijeron, qué los llevó a hablar así, cómo empezó, cómo siguió, cómo terminó esa conversación que parecía tan cargada de sentimientos. Cuando vimos ese adelanto, más de uno contó los días esperando que en los capítulos saliera ese momento completo. Estábamos listos para escucharlo todo, para entender el contexto, para ver sus expresiones, sus movimientos, la vibra que traían ese día. Pero llegaron los capítulos 3 y 4, y aunque vimos a Jimin y Jungkook en el mismo lugar que aparecía en el adelanto, hablando, compartiendo, interactuando, jamás tocaron ese tema. Nada. Ni una palabra de esa conversación sobre el servicio militar, ni una pista, ni una frase parecida. Esa parte simplemente desapareció del capítulo final. Y es ahí donde todo se pone más interesante, porque al no aparecer esa escena, nos queda clarísimo que fue cortada. Y esa decisión, queramos o no, deja muchas preguntas en el aire. ¿Qué tan íntima fue realmente esa conversación? ¿Qué tanto expresaron, como para que en edición decidieran sacarla? ¿Qué tan profundo se pusieron? ¿Qué tan abiertos estaban cuando hablaron de apoyarse, de lo que vivieron, de lo que sintieron? ¿Qué dijeron que se consideró demasiado? Porque si lo iban a cortar, ¿por qué lo pusieron en el adelanto en primer lugar? ¿Para qué mostrar un momento así de emocional si sabían que no iba a estar en el capítulo final? ¿Fue de verdad un error de edición? ¿O era un adelanto planeado y luego cambiaron de opinión? Claro. Algunos dicen que fue eso, un simple error. Otros, los más optimistas, todavía creen que existe la posibilidad de que esa conversación aparezca en los próximos capítulos.
tal vez en un contexto diferente, tal vez como parte de una edición extendida o de un cierre donde muestren lo que no se vio antes. Y la verdad, aunque ya sabemos cómo funciona la edición y aunque no es garantía de nada, la fe es lo último que se pierde. Porque si algo ha demostrado este programa es que cada capítulo trae algo que no esperamos, algo que nos vuelve a desordenar las ideas, algo que nos deja pensando por días. Y si esa conversación realmente fue tan significativa, tan emocional y tan personal, no sería raro que decidieran guardarla para un momento especial. Y personalmente, mientras más lo pienso, más convencida estoy de que esta conversación no solo era importante, sino casi esencial para entender todo lo que vivieron y cómo esa etapa los marcó. Porque en esas pocas palabras que alcanzamos a escuchar, esas frases que parecían pequeñas pero que estaban cargadas de significado, ellos demostraron algo enorme, que atravesaron todo ese proceso acompañándose, sosteniéndose, caminando lado a lado, incluso en un entorno tan exigente como el servicio militar. Y es que no necesitas un discurso larguísimo para notar la magnitud de lo que se estaban diciendo. Cuando alguien te dice, realmente quería beber aquí contigo, eso ya no es solo una frase bonita. Eso revela deseo de presencia, de compañía real, de compartir un momento que para ellos tenía un peso emocional. Y cuando el otro responde con algo tan sincero como, lo estaba pasando mal, así que me apoyé en ti, ahí se nota la confianza, la vulnerabilidad, la seguridad emocional que encontraron en el otro durante un periodo donde muchos se quiebran, donde muchos se sienten solos, donde muchos cargan cosas en silencio. Por eso creo que escuchar la conversación completa sería casi como abrir un capítulo que quedó a medias, como asomarse a un espacio donde la conexión que comparten se muestra sin filtros, sin cámaras, interfiriendo, sin máscaras, sin ese control que a veces vemos cuando se acuerdan de que están grabando. Sería un momento crudo, íntimo y honesto que confirmaría con más claridad lo que ya intuimos. Que en esa etapa tan dura se tuvieron de una forma profunda, sincera y emocional. Y sí, también sería una cachetada para los haters que todavía repiten ese discurso absurdo de que Jungkook no quería estar en el ejército con Jimin, cuando la propia frase del adelanto contradice esa narrativa de manera directa. ¿Cómo alguien que no quiere estar con otra persona termina diciendo que se apoyó en ella en los momentos más difíciles? ¿Cómo? No tiene sentido. Las palabras hablan solas, su tono habla solo. Lo que dejan ver, aunque sea poquito, habla solo. Yo, sinceramente, sigo esperando que en algún momento podamos ver esa parte. No por morbo ni por querer algo que no existe, sino porque ya vimos que estaban a punto de abrirse de verdad, de mostrar un lado vulnerable que rara vez muestran y que seguramente fue clave durante todo ese tiempo. En el adelanto ya alcanzamos a escuchar palabras llenas de significado, hablando de cómo se vieron dentro del grupo, cómo fueron inspiración mutua, cómo uno se volvió impulso del otro en la música, cómo las experiencias compartidas les hicieron crecer y sanar cosas que quizá ni ellos mismos esperaban enfrentar juntos. Incluso hablaron de heridas que tuvieron en el servicio militar, heridas reales, físicas y emocionales, y aún así lo mencionaron desde un lugar de cercanía, como si decirlo en voz alta entre ellos fuera una forma de liberar peso. Pero aún así, por más lindo y significativo que fue lo que sí escuchamos, siento que lo que cortaron era más grande, más fuerte, más emocional, como si la conversación completa tuviera un nivel de sinceridad que la producción decidió guardar por ser demasiado personal. Y eso es lo que lo hace tan intrigante. No cortas una conversación así porque sí. No cortas algo tan emocional si no tiene un contenido que puede resultar demasiado íntimo, demasiado directo. A veces los silencios pesan más que las palabras, y en este caso el silencio de esa escena ausente dice muchísimo. Nos deja imaginando el tono, las miradas, la manera en que uno escuchaba al otro, las pausas, todo lo que sucedió fuera de cámara o que simplemente nunca mostraron. Porque claramente esa conversación no era superficial, no era liviana, no era un tema cualquiera.
Se notaba que era un tema profundo que solo se toca con alguien con quien tienes un nivel de comodidad y confianza especial. Y por eso es que seguimos tan pendientes, tan ansiosos, tan atentos a cada adelanto y cada capítulo nuevo. Porque es imposible no preguntarse qué tanto se abrieron en esa conversación, qué tanto dijeron que no llegaron a incluir, qué parte fue la que consideraron demasiado delicada o demasiado significativa como para mostrársela al público. Y aunque puede que nunca la pongan completa, igual nos queda la certeza de que existió, de que fue real, de que se sentaron ahí, en ese mismo lugar donde los vimos después conversando de otras cosas, y hablaron desde el corazón, desde la verdad, desde esa conexión tan fuerte que no necesitan demostrar porque simplemente se siente. Ya con saber eso, con saber que hubo un momento así, uno que ni siquiera terminó saliendo al aire, se entiende mucho más todo lo que han mostrado en los capítulos y por qué se comportan como lo hacen.